Vamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema de la reforma educativa. La reforma educativa es una de las, digamos, buques insignias del proyecto reformista que inició este gobierno después de que llegó el presidente Peña en 2012. Ha sido también la que ha enfrentado de los mayores obstáculos y resistencias, fundamentalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Y en los últimos 2 meses, después de que, como le decía en la introducción, la reforma sufrió un revés o se puso en tela de juicio poco antes de la elección. En los últimos 2 meses, en septiembre y octubre, la evaluación ha ido para adelante y parece que estamos ante un relanzamiento en la implementación de la reforma educativa, pero más que afirmarlo, lo pongo solamente como pregunta sobre la mesa para que entremos al debate con María Teresa Ortuño. Ella es la presidenta de Suma por la Educación y ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Muchas gracias por estar Muchas gracias con por la nosotros. invitación, Ex senadora también del PAN, pues has tenido muchos cargos, ¿no? Sí, pero vamos a dejarlo así. Me quedo con Suma. Sí. ¿No? Nos quedamos en el puro presente, nada Claro, de ex. organizaciones de la sociedad civil. Siempre he defendido que el tema del tejido social es vital, en este y en todos los temas. Pues ahorita nos metemos a ese. Y me da mucho gusto también que esté con nosotros aquí Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias. Buenas noches. Es el profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre la Universidad, Instituto, de Investigación sobre la Universidad y y la Educación de la UNAM. Y además, pues, muchos años en el tema educativo. Más de 30. Más de 30 investigando y aportando. Sí. Muchas gracias por venir con nosotros. ¿Hay o no hay un relanzamiento? ¿Cómo lo sientes tú? Pues yo tengo así como destellos de recuerdo cuando, habiendo hace algunos años 32 jefes estatales o gobernadores o jefes de gobierno, parecía que en los medios de comunicación nada más había uno, porque se dedicaba a escuchar la voz de uno de ellos, que era una estrategia, ¿no? Entonces ahorita parece que tenemos un solo secretario, porque... ¿Un solo secretario en el gabinete? O sea, Nuño. Al parecer, ¿eh? Y sí, bueno, yo lo que digo, así están los hechos, la política no es en sí mala, si esto sirviera realmente para que de veras hubiera cambios de fondo, pero los cambios de fondo tienen que ver con la capacidad que tengamos de llevar a los docentes lo necesario para que ellos mejoren su desempeño. Sí, ese es lo más importante, porque el epicentro tiene que ser siempre el educando, y en la medida en que mejoremos la profesionalización de los docentes, pues esto va a cambiar para bien. Lo dejaría bien más de entrada, nada más. Bueno, así, a ver, para abrir yo boca. le voy a hacer la misma pregunta a Ángel y luego me voy a meter con el tema de llevar a los docentes, que esa es la clave para que la reforma Que la educativa evaluación sirva para algo. Funcione. Pero voy contigo para estar, digamos, en igualdad de perspectivas y te preguntaría, Ángel, si hay o tú ves que haya un relanzamiento a partir de que tomó la Secretaría de Educación Pública el secretario Nuño, Aurelio Nuño. Podríamos decir que se están haciendo las acciones de lo que se llama evaluación. O sea, se están haciendo lo que no se había hecho. O lo que no se debería hacer. Ajá. Pero yo pienso que lo que aprobó el Congreso implica que el INE y que la propia CEP hagan acciones muy apresuradas, muy precipitadas, que no hay un diagnóstico previo. O sea, se presupone que los maestros mexicanos trabajan mal. Y yo diría, sí, hay maestros que trabajan mal, pero hay muchísimos maestros que trabajan bien. Y no merecerían, un maestro de 20 años de servicio no merecería hoy que lo obligaran a presentar un examen de conocimientos. Eso es una agresión que ninguna otra profesión tiene. Le llaman evaluación de desempeño. A ver, ¿por qué no a un cardiólogo que tenga 20 años de experiencia cardiológica le piden que haga un examen? Le piden que el desempeño lo muestre de otra manera. Y eso es lo que los investigadores en el tema de evaluación estamos cuestionando. A ver, que la estrategia que se está siguiendo es errónea. Es un antiguo cuestionamiento y ahí lo pongo sobre la mesa, la llevo contigo, Matías, ahí es, ok, si no es en función de evaluaciones y de méritos, lo que teníamos antes es, desafortunadamente en muchos de los casos, la construcción de carreras magisteriales a partir de los vínculos o las relaciones también con el sindicato, lo cual tampoco era, digamos, que la mejor manera. Y además antes lo que se medía era cuántos cursos tomaban los docentes y con eso iban avanzando en la carrera magisterial. O sea, cuantitativo, quiere decir. Sí, pero no se veía si esto tenía un impacto en los alumnos, si el número de cursos tomados tenía un impacto en que los alumnos mejoraran su educación. Yo coincido en una cosa con el señor investigador.
Creo que de lo primero que tenemos que partir y de lo que hemos peleado mucho en Suma por la Educación es por restituir la buena imagen del docente. Hay muchos más maestros buenos que los que queremos ver, porque las imágenes de los medios nos muestran al revoltoso, al que está peleando, al que está pateando, al que está agrediendo a un policía. Y esa imagen se tiene del docente. Bueno, y es esa que es una son imagen... los que han salido a protestar. Sí, o sea, pero no. esos no son la enorme mayoría de los docentes No, de México. eso está claro, eso está claro. Ángel. Si me permites, yo no estoy defendiendo que el modelo anterior sea el modelo que deba tener vigencia. De acuerdo. Yo creo que el modelo anterior fue muy criticado, nosotros mismos lo criticamos, Así lo es. criticó la UNESCO, o sea, ¿no? En términos de que el visitador de la UNESCO dijo, el visitador de las Naciones Unidas dijo, hay una relación atípica entre sindicato y autoridad educativa en México. Así es, así es, O sea, sin duda. yo lo acepto y no estoy defendiendo esto. Lo que estoy diciendo es, examen no es evaluación. Evaluación del desempeño, como en otros países sí se hace, pongo caso concreto, Chile. En el caso concreto Chile, la evaluación del desempeño dura 9 meses, donde el profesor presenta evidencias, pero también van los evaluadores a su aula. Ok, Sí, lo que estás y diciendo entonces- es el método de evaluación no es el correcto. Y no es el correcto porque el Congreso aprobó que en 4 años se deben evaluar a cerca de 1,5 millones de maestros. Entonces, no hay otra forma y han confundido aplicar un examen con hacer una evaluación de desempeño. Ahora, sin embargo, y voy a tener que hacer un corte, pero adelanto, digamos, el siguiente bloque es, a pesar de eso, lo que sí ha ocurrido en los últimos 2 meses es la aplicación de medidas que parece que apuntan a que vayan avanzando en la evaluación. ¿Qué vamos a poder esperar? Solo ¿Qué hay que vamos decir, a- son qué- dos cosas. Una es la evaluación y otra es el pago a los faltistas. Son dos temas que hay Claro. que separar. No, es que ha habido como una batería de distintas medidas, desde los créditos hasta sanción a Bien, faltistas, incluso algunos llamamientos del propio Nuño diciéndoles, no, ustedes no les van a hacer, no pueden obligarlos a hacer nada que no esté dentro de sus atribuciones. O sea, digamos que ha sido una estrategia muy amplia. Los últimos 2 meses, desde que llegó Nuño, un secretario que se acerca a los maestros, que trata de estar, tomarlos en cuenta, darles mensajes, incentivos claros, y todo esto, digamos que frente a uno de los sectores que ha opuesto las mayores resistencias a la reforma y que del alcance se ha señalado molestia no solamente de la CENTE, eso es cierto, sino de otros maestros. ¿Es correcto lo que está haciendo? ¿Es una estrategia para relanzar la reforma? Mira, pienso que tenemos que afirmar, tenemos secretario. Ahora, a mí me gustaría que el secretario se planteara visitar también escuelas pobres. Se plantea también visitar escuelas de zonas marginadas. El país tiene una diversidad escolar que yo creo que es importante que el secretario conozca. Pero con relación al tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y al tema de la evaluación. Sí. El problema es que yo digo que la coordinadora nos expropió la necesidad de cuestionar y de criticar este proyecto. Porque este proyecto es criticable en su propia estructura. El Congreso pudo haber hecho un conjunto de leyes mucho más adecuadas para trabajar con los maestros. Ok, claro. Algo que yo considero de base es, si un profesor no está de acuerdo con el modelo de evaluación que se le aplica, ese modelo no lo va a hacer mejor. Y yo ahí tendría como 20,000 puntos de discrepancia con la forma como se ha hecho. Diría uno, por ejemplo, tomen la guía de habilidades docentes y habilidades didácticas, la bibliografía es bibliografía que no responde a lo que se enseña en las normales. Entonces, ¿qué modelo de evaluación hemos construido donde le decimos al maestro, te voy a evaluar, pero fíjate que lo que se enseña en las normales no sirve para nada, tienes que leer estos libros? Ahí yo veo que hay un gran problema y una gran inconformidad. Pero fíjate qué interesante, o sea, la propia resistencia de la CENTE se convirtió en el mejor aliado de las malas prácticas que pudieran haberse modificado o no haberse hecho dentro de la propia ley. Ahora, lo que anuncia incluso el secretario hace unos días fue la creación de un nuevo modelo educativo. Pero María Teresa. no, aquí A ver. hay que precisar algo de lo que dice don Ángel. Efectivamente, parte del problema es que no se ha anunciado en qué va a ser la reforma de las normales. ¿Cómo es posible que tengamos una reforma educativa y si, permíteme la figura así como de caricatura, ¿no? Que hay un tubo donde entra un estudiante y sale después del tubo un docente, ¿no? Porque lo que aprendió ahí lo convierte en un docente. Ajá. Sin embargo, se supone que se va a modificar el contenido del tubo, lo que él va a recorrer por adentro va a ser distinto para actualizarlo y para tenerlo en los retos del mundo, para decirlo brevemente. Sí, sí, sí. Y esa reforma
está anunciada desde hace 3 años, no se ha llevado a cabo y sin embargo se evalúa es parte del desorden de lo que traemos, de que no se ha anunciado adecuadamente cuál va a ser la reforma a las normales y el modelo educativo. A ver, para quienes no lo sepan, sí. El año pasado se hicieron 19 foros de muy buen nivel para consultar a docentes, universitarios, padres de familia, a todo mundo que proponían que fuera el modelo educativo. Lo llevaron a cabo 5 expertos que le saben al tema y sin embargo las conclusiones seguimos esperándolas. Y cada rato nos dicen que ya van a salir. A ver, no traes conclusiones sobre eso, no sabes cuál es el modelo educativo, Entonces, pero se acaba de anunciar un nuevo modelo de escuela, digamos, basado en la autogestión, en fortalecer los liderazgos de los maestros, eso es lo que dicen. Ponemos los los caballos atrás de consejos la técnicos y la participación de los padres de familia. ¿Qué significa esto en el contexto de la aplicación de la reforma? Medio ya lo tenemos, o sea, tampoco es algo tan nuevo. Okay. Esto de un nuevo modelo de escuela, o sea, una escuela de autogestión, el BID reporta que las primeras experiencias de este tipo fueron a mediados de los 90 en Brasil, después se tuvieron experiencias en España. El gobierno de Vicente Fox lo tomó en lo que llamó escuelas de calidad y de hecho bajo distintos nombres ese proyecto sigue funcionando. O sea, es un poco un titular de... Entonces que nos digan que en eso consiste ahora el nuevo modelo educativo, yo pienso que cuando en este caso el secretario Chauffet dijo vamos a hacer un nuevo modelo educativo, pensó que un nuevo modelo educativo se hace en 15 días. O sea, porque si bien los foros fueron interesantes, construir el proyecto de educación que México requiere para el siglo XXI es algo que hay que darle tomar con calma, claro. Más tiempo. Pero en lo otro que estoy totalmente de acuerdo es, hay un descuido con las normales, hay un desprecio con las normales, hay una desatención. El Estado por una parte las tiene con una soga tomadas. ¿Por qué? Porque el tercero constitucional dice que las normales no pueden tener plan de estudio, que el único plan de estudios válido es el que la federación haga. En ellas. Sí, a mí me tocó participar en la reforma 2012. Un problema enorme, no se imaginan. Ir a una normal de Chiapas o ir a una de Nuevo León o una de Sonora, son problemáticas de entornos y de contextos tan diferentes que uno piensa, ¿cómo puedo armar un plan federal para todos? Aplicar. O sea, eso existe en Cuba y en México, perdón que lo diga así, pero eso existe en Cuba y en México. En los demás países hay planes en plural. Porque así como hay planes para formar médicos o arquitectos y uno dice en tal universidad es mejor por A o por B, así uno tendría que decir la normal tal es mucho mejor en didáctica o en psicopedagogía o en educación especial, meterlas a competir académicamente. Sí. Y eso es parte del problema. Es parte del problema, bien. Lo que yo quería señalar es que estamos a veces con buena intención y con rectitud y con cosas que uno no puede dejar de reconocer, pero estamos poniendo los caballos atrás de la carreta. Porque hay un tema además aquí que yo quiero mencionar de la evaluación. La evaluación no es un examen, también hay que aclarar eso, porque quienes no forman parte de esto y quienes no están, piensan que es un examen, no, es una serie de evidencias que el maestro aporta. Y a mí me inquietan varias cosas respecto de la evaluación, como está. Independientemente de que se pueda comentar, sugerir, criticar, proponer, modificar como está, el hecho es que imaginemos que ya pasaron los docentes la evaluación, ya acabó la evaluación de desempeño y nos arroja tales y cuales resultados. Imaginemos que aquí estamos 3 docentes de una escuela en algún lugar lejano, pero él va a salir bien en unas cosas y mal en otras, o deficiente, y yo diferente. ¿Cómo nos van a hacer llegar a nosotros, que estamos allá, la distinta y diferenciada ayuda profesional para que nos actualicemos en las áreas en donde salimos más deficientes o menos bien en nuestra evaluación? Esa parte no ha quedado muy clara, porque ahí está la clave. Si la evaluación, con todo lo que pueda tener de criticable, y siempre será imperfecta, pero se lleva a cabo, y eso es bueno, y creo que hay que elogiar y reconocer esa parte, que se esté llevando a cabo una evaluación, la que sea una, algo arrojará. Pero hay un dato adicional. Cuando se llevó a cabo el censo, el que se conoce como el CEMAVE, el censo educativo, de septiembre a diciembre de 2013, no solo se contó cuántas escuelas había, cuántas tienen baño, piso, quién tiene computadora, no. También le dieron un cuestionario a los docentes y les dijeron en qué quieres ser capacitado, en qué áreas crees que te gustaría recibir una profesionalización docente. Y ellos, ahí hay una mina de oro que tampoco se ha utilizado, porque esa información nos puede servir de mucho para llevarles lo que ellos dicen necesitar. ¿Por qué no escucharlos a ellos?
Pero eso O se sea, llamaría un modelo de evaluación diagnóstico. Y si me dijeran, voy a trabajar con un modelo de evaluación diagnóstico, yo brincaría de gusto. O sea, es que esa es la principal, de las principales críticas que se han hecho a la reforma es que no se hizo con el acompañamiento de los maestros. Estamos rectificando el camino. Voy a tener que hacer otro corte y regreso, Haz el corte, regreso gracias. contigo, Ángel, para que me digas si estamos rectificando el camino o no. O si esto sigue más o menos con la inercia. Tú has defendido durante casi todo el programa el tema de la reforma tiene que ser con los maestros, no desvinculada o en contra de ellos, como se le quiera llamar. Con lo que tenemos hoy, después de la aprobación de la ley y lo que ha caminado esta reforma, ¿qué crees que se puede hacer para lograr una mayor aceptación de ella por parte de los maestros? Yo pienso que había que regresar a una etapa en donde sí se construye un portafolio de evidencias, sí lo que decía Tere, de que ellos, que es un poco la experiencia chilena, describan el contexto donde están, pero que se les deje mucho mayor libertad en cómo estructuran ese laboratorio, cómo presentan su planeación didáctica. Se ha tomado un modelo muy mecánico de planeación didáctica, lo tengo que decir, de Laura Frade. No es el único modelo de planeación didáctica que existe. Es más, me parece que cuadricula mucho los elementos de una planificación y eso impide que el docente de alguna manera empiece a adecuarse a las condiciones del trabajo con sus estudiantes. Yo lo que solicitaría es suspendería el examen por una razón, y esta me la comentó un profesor. Si hace un año me calificaron en un examen como apto, ¿por qué me quieren volver a examinar? Es como un absurdo. O sea, si hace un año me calificaron como apto, hoy que vean cómo me estoy desempeñando. Y que vean cómo me estoy desempeñando es que me pidan evidencias. Yo incluso pediría evidencias más cercanas al modelo chileno. A los profesores en Chile les piden Un video. 3 videos de sesiones de clase. Entonces, que los Para ver profesores cómo se desempeñan en la práctica. ver qué tipo de interacción hacen con los alumnos y entonces sí, desde ahí retomar lo que el propio profesor ha dicho. Yo quisiera tener una mayor formación en medios digitales o en cómo enseñar matemáticas, etcétera, y entonces empezar a trabajar con los profesores. ¿Te coincides? yo- O sea, lo que entiendo es, lo que está diciendo es, a ver, tenemos un modelo de evaluación centralista y burocrático. Es un poco los Cuando- dos calificativos que extraigo de lo que dices. Sí, efectivamente, Tienes. cuando vino la OCDE a hacer esta evaluación en el año 2008 al 10, algunos acompañamos ese proceso de diferentes maneras y fuimos también a Chile a ver cómo era este modelo y ahí los docentes hablaban, también había resistencias y también había un organismo gremial que se oponía, pero ahí el portafolio que entrega el docente, y es algo que aquí también se trató de cuidar, es que él empiece diciendo en qué ambiente está, que él describa cuál es la situación en la que da clases. No es lo mismo alguien que tiene alumnos de educación especial, si es una zona rural, clase media, clase alta, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente en el que se desenvuelve. Si la es escuela parte, tiene techo, si todo hay bancos. él describe y él tiene que decir cómo quiere ser revisado. Y entonces, yo me voy a regresar un poquito para decir, por lo menos tenemos ya que ha procesado el que exista una aceptación para que haya una evaluación. Evidentemente no puede ser la mejor evaluación la primera vez que se aplica, tendremos que ir aprendiendo, pero lo importante es que esta evaluación nos arroje en qué áreas los docentes quieren, desean, pueden, están dispuestos a mejorar. Para eso es la evaluación. La evaluación en sí misma no sirve para nada, sirve para tomar decisiones con la información que arroja. Por lo tanto, lo que para mí es una interrogante en este momento, y creo que es la clave del momento, es cómo se va a llevar a cabo esa satisfacción, esa necesidad, satisfacer la necesidad de capacitación que tienen los docentes y que será sumamente diferenciada, porque no tiene nada más que ver con la región y con la capacitación del docente, tiene que ver con las circunstancias en las que se mueve, y la Secretaría no nos ha explicado todavía, posiblemente tenga una explicación, pero seguimos en espera de ella, cómo va a llevar a cabo ese acompañamiento, porque lo dice la ley, aunque salga adecuado el maestro, va a llevar un acompañamiento, un desarrollo profesional docente. ¿Cómo va a ser? Y para los que salgan no idóneos o que requieran mayor apoyo, ¿cómo va a ser ese apoyo? Esa parte no se ha descrito. Ahora, en cualquier caso tendrá que pasar necesariamente, ahí retomo tus palabras, por una redignificación, también lo decías tú. Por supuesto, de la imagen del docente. Redignificación del contraste que pongo también sobre la mesa. Esta misma semana tenemos órdenes de aprehensión en Michoacán
y en Oaxaca contra varios de los líderes de el sindicato de maestros. Sí, lo que pasa es que dejaron Es que... difícil a veces de compaginar. Que un tema que es educativo o una inconformidad que es educativa se expresara de manera, digamos, violentando todas las normas sociales, todas las normas de convivencia, incluso llegando, podríamos decir, a actos de vandalismo. Sí, bueno, entonces, de eso están acusados. Entonces, eso no lo podemos, o sea, eso yo creo que ni siendo docente, ni no siendo, solo como ser ciudadano, pues tiene uno que decir, de eso no estoy de acuerdo. Claro. Y yo lo que lamento de esos actos vandálicos es que cuando uno dice no estoy de acuerdo con la ley, piensan que uno lo que está pidiendo es que se derogue la ley, cuando uno lo que está pidiendo es que se readecúe la ley. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo hace 15 días aparecen los señores senadores y luego los diputados diciendo, estamos muy preocupados por el apagón analógico porque muchas familias se van a quedar sin televisión, y no pueden decir, estamos muy preocupados porque muchos docentes no están satisfechos con ese modelo de evaluación. Yo les exigiría la misma coherencia. Y frente a lo que dice Tere, yo pienso que una salida muy interesante sería que fuera el Consejo Técnico Escolar el que recibiera todos los informes de evaluación. Porque hay directores que sí ejercen liderazgo, hay directores que sí impulsan el mejoramiento de sus maestros, y yo pienso que si queremos mejores alumnos y mejores maestros, tenemos que mejorar a la escuela en su conjunto. Pero eso no es lo que está proponiendo en el nuevo, lo que llaman nuevo modelo de escuela, el secretario Nuño. Bueno, lo que han dicho mucho, y ojalá se llevara a cabo, yo quiero insistir, es el tema de la gestión escolar. Y la gestión escolar tiene que ver con los padres de familia, tiene que ver con los docentes, tiene que ver con el liderazgo del director. Y creo que una cosa que se tiene que intentar es que cada escuela tenga esa capacidad de gestión. Y fíjense, fue una cosa tan curiosa, y lo comentaba alguna vez que vine aquí a tu programa, la escuela no tiene una figura jurídica. No puede haber una cuenta de banco a nombre de la escuela, héroes del... O sea, tienes que armar sociedades civiles. Señor Juan Pérez y señora Petrita González, ya sea el director o la madre de familia, porque no tiene una figura jurídica a nombre de la cual puedas abrir la cuenta. Y eso también a veces, cuando hay mejor y para la infraestructura, retrasa porque les da mucho miedo ejercer un dinero que si no lo gastaron adecuadamente, que si les va a venir la revisión. Entonces, creo que si hubiera una amplitud en la capacidad de gestión escolar, lo ha dicho el secretario, creo que sí, hay que reconocer que lo ha dicho, ojalá lo lleve a cabo. Sabemos, se menciona mucho que tiene aspiraciones políticas, si esto fuera para bien del mejor en la calidad, pues ojalá se alinearan los astros para allá, pero estamos en ese signo de interrogación. Ahorita nos metemos a la parte política y cómo ha afectado este proceso. Ángel, tú has defendido también, digamos que por lo menos en la primera mitad, desde que se aprobó la ley, digamos que la política ha estado interfiriendo en las decisiones que se toman. ¿Sientes que ahora empieza, una vez que trata de separarse o de remitir las resistencias del sindicato, te parece que la política empieza también a remitir o no? A ver, hay algo que era necesario hacer, y era necesario que el Estado mostrara con claridad que la conducción del sistema educativo está en sus manos. Y que va en serio. Eso lo hizo al tomar la YEPO y al retomar, digamos, el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca y decir, la autoridad educativa soy yo, es correcto. Pero algo que no ve la sociedad es que los cuadros intermedios en todas las entidades federativas, no solamente en Oaxaca, en todas las entidades federativas, los cuadros intermedios siguen siendo del sindicato. Los mismos. Y que de alguna manera ciertas prácticas viciosas, yo he abierto en mi Face una invitación a los maestros a que me estén comunicando las dificultades que ellos están viendo con la evaluación. Ajá. Ayer me llegó lo que le llegó a un profesor, donde ayer le notificaban que el día 31 de octubre tenía que entregar sus evidencias, ya se amplió el plazo, y le daban su clave de acceso. Y uno dice, ese día, sí, entonces uno dice, ¿de qué se trata? De colocarlo en una situación imposible, extrema, ¿no? Otros profesores me han escrito y me han dicho, mira, yo trabajo en un ambiente rural, la SEP piensa que yo tengo conectividad todo el día, y los que tenemos que manejarnos en sistemas, por ejemplo, para el CONACYT yo me manejo en sistemas de cómputo, para el Sistema Nacional de Investigadores, me manejo también en la propia UNAM para mi informe anual.
tienes que entender la lógica del sistema, no puedes llegar y sentarte y ya lo empiezas O a sea, llegar. hay estructuras, Tere, que no Sí. se cambian solamente porque haya, pues, digamos, un retome de la fuerza del Estado. También para es cierto empujar la que, reforma. que tener 1.800.000 docentes a evaluar no es, como decimos en mexicano, no es enchilame otra. No es Es un cualquier tema muy cosita, complicado. Y quizás aquí lo que procedería es sostenerse en la importancia de la evaluación. Creo que la evaluación salió muy fortalecida cuando el secretario la suspendió una semana antes de las elecciones y hubo una reacción de la gente. Y qué bueno que se vio la importancia de la evaluación. Aquí lo que queda como tarea pendiente para la sociedad es, bueno, la evaluación para qué y la evaluación cómo. Entonces, esos son temas que se pueden seguir debatiendo, pero creo que ya es importante que yo percibo, y creo que coincidirán muchos conmigo, que la evaluación ya llegó para quedarse, y eso es bueno. Y creo que también es una palomita que se le puede apuntar al secretario, el que la reactivó. La relance, la o la refuerce. Sí, o- muy misteriosamente no entendemos cómo la estrellita que se podía haber apuntado esta administración cuando Chofeta era secretario, ellos mismos aflojaron el paso de manera, entre comillas, inexplicable. Ya cada quien hará sus interpretaciones de por qué sí es explicable, pero no parecía tener lógica cuando ellos podían haber presumido este avance. Y la dejaron en el terreno de lo laboral, que es lo que se ha dicho mucho. No me voy a detener a repetir lugares comunes. Yo diría, ya que la evaluación ha adquirido este prestigio, este reconocimiento, bueno, vamos a hacerla de la mejor manera posible, escuchando a los maestros, aprendiendo de las lecciones que arroje este ejercicio que se está llevando a cabo, pero sobre todo, la evaluación nos tiene que permitir que los resultados sirvan para algo, que sirvan para mejorar, que sirvan sobre todo para entender que el epicentro debe ser el alumno, porque hemos puesto en el epicentro al maestro. Y volviendo a lo del sindicato, creo que el sindicato tiene una función muy importante, pero no es su función capacitar, no es su función tomar papel de gobierno. Tiene muchas funciones y serán muy importantes y muy reconocibles y muy lo que quieras, pero no le corresponde al sindicato dar la capacitación a los docentes, dar la actualización, no le corresponde, son tareas que debería estar haciendo la Secretaría, ¿verdad? Y que también ahí quedan un montón de preguntas en el aire para otro programa que nos invites. Perdón, Ángel, vienes. Déjame decir nada más dos cosas. Claro, Una, vienes. yo también esperaría que el Congreso Sí. dijera, puedo revisar la ley. Y también esperaría, porque eso lo lamento mucho, la verdad, que mis colegas del INE piensen que un examen estandarizado es evaluación de desempeño Han dicho docente. que no, lo han dicho en varias ocasiones. Lo han que dicho, no. pero lo están aplicando. Yo lo que haría es, diría, se suspende el examen estandarizado y pasamos a la parte de... ¿Qué tanto tiempo podríamos tomarnos si hipotéticamente se hicieran esas dos propuestas que tú dices? O sea, la revisión de la ley y digamos, pues sí, también una revisión del modelo de evaluación. La revisión del modelo de evaluación yo creo que ya para el ejercicio de noviembre no se puede hacer, pero para los ejercicios del año que entra, la ley dice que los profesores deben ser evaluados, no dice que deben resolver un examen. Entonces el INE tiene toda la autoridad para decir, no es examen, sino es evidencias de desempeño, y apoyándonos en universidades públicas estatales, en facultades de psicología o de educación, vamos a hacer visitas a aulas de maestros y a tener reportes de cómo están trabajando los maestros. O sea que sí es no correcto. sería muy O sea, complicado. Yo quiero en señalar parte, también, sí, yo he visto, como dicen, cada quien habla de la feria según le ve, yo he visto una apertura y una disposición en los consejeros del INE a aprender de este proceso. Yo espero que si los docentes se expresan de una manera clara, respetuosa, exigente, por supuesto, de lo que consideran que pueda mejorar la evaluación para otras ocasiones, creo que es parte de esto, porque es un camino, ahora sí que se está haciendo camino al andar. No existía este mecanismo en México, el de la evaluación de desempeño. Habrá que tomar en cuenta cosas interesantes, como qué haces con maestros que ya están por jubilarse, a los que poco les vas a modificar, para bien o para mal. Si son muy buenos o si son muy malos, ya es muy poco lo que vas a Sí, poder están hacer ahí. pensando en si van a tener Si pensión les, o no. porque si les quedan ni pocos eso está años de, asegurado. sí, y más bien Sí. enfocarte cómo haces para que los recién ingresados al servicio profesional docente y quizás más permeables que nosotros, los de nuestra hermosa edad, a los cambios, puedan adecuarse de las nuevas formas de aprender, de las nuevas formas de transmitir conocimiento, qué es lo importante que deben saber los chamacos, qué cosas, y sobre todo cómo convertirlos en personas responsables y personas de bien. No nomás basta que sepan que Cristóbal Colón descubrió América. Creo que está clarísimo que el trabajo tiene que ser sobre los maestros. Tenemos Dos palabras para cerrar, Ángel. Vienes. Un gran reto. Los profesores tienen que transitar de enseñar con clase frontal
a trabajar con tecnologías en el aula. Así es. Yo pienso que ahí concentraría todo mi esfuerzo en lo que queda del Bueno, sexenio. y eso es fundamental, social conocimiento, y eso sí está mucho más allá de cualquier reforma laboral, administrativa, incluso de evaluaciones. Muchas gracias a los dos. Hoy es la Se nos nueva fue el tiempo. definición el nuevo analfabetismo ya no es no saber leer, sino estar fuera de las tecnologías. Brecha, Muchas gracias, brecha José. digital, eso es lo que te está dejando fuera. Muchas gracias a María Teresa Ortuño, presidenta de Suma por la Educación, y muchas gracias a Ángel Díaz Barriga, profesor investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y por sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo muy bien.